Muy buenas noches, bienvenidos a esta sesión en privado con los destacados periodistas Araceli Hernández. Muy buenas noches. Pedro Mazón. Gracias, David, buenas noches a todos. Alejandra Estrada. Buenas noches. Y Juan Carlos Méndez. Buenas noches, David, buenas noches. Pues vaya que el proceso municipal para la renovación de su dirigencia del PRI pues ha dado mucho de qué hablar en estos los últimos días, en un escenario en el que se veía una planilla de unidad, en el que había ocupado pues la atención la casi ya se daba por hecho dirigente Laura Medellín, y resultan dos planillas que atendiendo la convocatoria pues tienen todo el derecho a participar y que habrán de someterse pues ahora sí que al voto de esos casi 230 consejeros municipales que habrán de decidir quién encabeza el PRI en el municipio de La Paz. Alejandra Estrada, tu primera lectura respecto a qué pasó, por qué ese cambio en el proceso y cuáles son las lecturas que desde tu lógica se han desencadenado. Yo creo que el PRI hace mucho tiempo, ya hace años, que vive pues está inmerso en un desastre político en su interior, ante la falta de acuerdos, ante la falta de seriedad, ante la falta de palabra de quienes ahora sí que conforman una parte de la clase política, y no voy a decir de toda la clase política del PRI, porque realmente es una parte la que realmente no está haciendo pues lo que marcan así que los estatutos que rigen la vida interna de ese partido, ¿no? En primer término pues se había dado y se había hablado sobre la alianza, sobre la fórmula que estaba compuesta por la profesora Laura Medellín y Abimaela Bundes, primero se había dicho. Después quitan a la maestra Laura de Medellín y ponen a esta jovencita Talia Agúndez Aramburo, y va en fórmula con este muchachito que se llama Carlos Rodríguez Matilla, algo así, es croquista, es gente muy cercana al senador Isaías González Cuevas, va ellos en esa fórmula. Todo estaba planchado hasta en la noche todavía, ahora sí que es esa noche donde se divorciaron. Se divorció ya Juan Alberto Valdivia pues de lo que es el estado de Estela Ponce, su madrina política, porque así es. Ella lo ha llevado y lo llevó. Y de Ricardo Barroso también. Y también y Ricardo Barroso también fue su ahijado político de Estela. Entonces yo veo que en el PRI pues las traiciones se vienen dando desde siempre, no desde ahorita, ¿no? Entonces, a mí no me queda raro por qué fue ese desencuentro, David, de eso, división que se dio, y que toman ahora sí la decisión, tanto el senador Ricardo Barroso, el delegado de Sedesol, Juan Alberto Valdivia, y el diputado Amadeo Murillo, de armar otra fórmula. Y se van con Maricela Ayala, que fue diputada y que es pues gente de la CTM de siempre, que es líder de los vendedores ambulantes, y se van con Abimael, pero llevan a Abimael a la cabeza como presidente y llevan a Maricela como secretaria. Pero nada más decirte algo, así para finalizar yo. Ya están las presidencias de los comités directivos municipales de Comondú, de Loreto y de Los Cabos entregados a varones. No creo que La Paz sea entregada a un varón, por eso yo le apuesto sinceramente a que sea Talia, la que se quede con la dirigencia, no por lo que pueda representar el apoyo que tenga de Estela Ponce o de Isaías, sino porque hay que tener un equilibrio, ¿no? Hay que tener un equilibrio, porque si estamos en un empoderamiento de las mujeres y que todos tienen derecho, ¿por qué tienen que ser puros varones? A ver, y ahora sí que para esos equilibrios y las cuestiones de género, pues vamos a pedirle la opinión a nuestra compañera Araceli Hernández. Dos palabras fuertes que pone sobre la mesa aquí nuestra amiga Alejandra: desaseos y traiciones. ¿Hasta dónde hay espacio para estas expresiones cuando al final del día, legal y objetivamente, pues hay un proceso en marcha, hay una convocatoria que legalmente admite y contempla la participación de todos los que reúnan sus requisitos para participar? Sí. Y todo lo anterior, pues al final de cuentas eran
hasta filtraciones de llamadas telefónicas, eran especulaciones de esos procesos que en todos los partidos se da tratando de acomodar las cosas y que al final del día, como sí apunta nuestra amiga Alejandra, pues no se logra una planilla de unidad y se van a una competencia. ¿Qué tanta esa competencia es susceptible de ser criticada o cuestionada cuando al final del día, pues de los votos de los electores de ese proceso, que son los presidentes seccional, que son los consejeros de los sectores y las organizaciones, pues va a determinar quién sea el próximo dirigente en el municipio de La Paz del PRI? Pues considero que como ejercicio democrático está excelente, ¿no? Que entren a la competencia dos planillas. Eso es excelente. Sin embargo, las expectativas era una sola planilla de unidad, que era lo que le apostaba el Aarón Irizar, el delegado del CEN del PRI, y que pues tampoco ha cumplido. Para empezar, desde el delegado no se han cumplido con las expectativas, y voy de acuerdo con lo que dice la compañera Alejandra en las traiciones. Las traiciones creo que ha sido parte de la gran descomposición que tiene lo que fue la mejor fuerza política aquí en Baja California Sur, y empezaron precisamente, me recuerdo, con el general Valdivia, que fue de los primeros que traicionaron al PRI, y cuando todavía el PRI era todo a poder, y ahora su hijo Juan Alberto Valdivia, que es delegado de Sedesol, pues sigue el camino, y acuérdate que las palabras se las lleva el viento y el ejemplo arrastra. Entonces, igual a Ricardo Barroso pues ha seguido ese camino. Creo que este juego de traiciones, de descomposición, no es un juego democrático, es un juego de poder. A ver, vamos a ver, nosotros los que somos nuevos, como es Ricardo Barroso, como es Juan Alberto Valdivia, el mismo CTM, quieren quitarle el poder a los que traen el poder, pues ya hace un buen tiempo, ¿no? Desde el 99. Y creo que, a mi punto de vista, finalmente, por equidad, y porque el poder está del lado de Thalía, va a ser ella la dirigente. A ver, Pedro, juego democrático, dice Araceli, y juego de poder. Al final de cuentas, ¿hasta dónde la democracia es un juego de poderes? En el que gana son las mayorías, construye la mayoría y gana los procesos. Efectivamente, estamos de cara a un proceso de renovación municipal donde se entendían que eran 3 las fuerzas políticas que participaban, y a la que se agrega de última hora y sorpresivamente la 4ª fuerza que desde hace tiempo pues ya se anuncia que existe en Baja California Sur, que es la que encabeza Juan Alberto Valdivia, delegado de la Sedesol. Al final del día, eso es lo que hay detrás de la renovación del comité municipal, una lucha de poderes que pueden decir, como dice Alejandra, en esquemas de lealtades o pertenencias de origen con quien empezaron su participación, pero que hoy por hoy pues todo representa una fuerza política. ¿Qué tanto estamos de cara a una elección en la que veremos el resultado de esa medición de fuerzas? Gane quien gane. Efectivamente, se ha manifestado aquí en la mesa el hecho de que las 3 corrientes, las 3 fuerzas políticas al interior del PRI, de Ricardo Barroso, de Isaías González, de Estela Ponce y ahora Juan Alberto Valdivia, están plenamente involucrados. Inicialmente, David, se hablaba de que Javier Martínez traía una representación, y aquí lo dijimos y lo sostuvimos en la mesa, del priismo en seccionales, en grupos, y gente de los 4 estaban ahí en una representación. Decidió no participar porque al final de cuentas, al hacer números, no le da. Y no se arriesgó a la convocatoria, y se fue a la convocatoria que hizo el delegado Aarón Irizar del CEN del PRI a una planilla de unidad. Si no estoy, pero considérenme. Y lo contemplaron, va a quedar contemplado en el Comité Directivo Estatal del PRI, ya una vez que se lleve a cabo, si es que se lleva un proceso electivo o una decisión del CEN de elegir a un presidente del Comité Directivo Estatal. Pero bien lo dijo entre el desaseo que se dio. Desaseo porque si hay una instrucción del Comité Ejecutivo Nacional de hacer un llamado a la unidad y no lo acató, en este caso Ricardo Barroso,
Y Juan Alberto Valdivia, porque van, Obvio. van los dos respaldando esa otra fórmula. Irrumpieron, estaba Marisela, estaba sola por CTM, apoyada por Amadeo. Al final hicieron un ejercicio donde el aspirante que quedó finalmente, Abimael, quedó con Marisela, pero había jugado con Fara, se había ido también con Talia. Al final hicieron una convocatoria para que se fueran a registrar ese mismo día del registro, Abimael y Talia, y no, se rajaron. ¿Por qué? Porque aquí lo malo es que, ¿por qué se ríen y se burlan de los jóvenes? ¿Cómo los utilizan y ellos cómo se dejan? Bueno, ese es otro tema, Juan Carlos. Al final del día, ¿qué tanto el PRI está dejando de lado la posibilidad de construir un mensaje de apertura democrática, de participación de grupos, de consensos, que gane el que la base decida, y reconvocar a la unidad a los que pierdan? ¿Y qué tanto está dejando este espacio a que en la vía de la especulación política se perciba un proceso como viciado, porque no se atiende la recomendación del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, cuando lo que las bases de siempre han reclamado es su derecho a elegir a sus dirigentes, cuando también algo que ya cala hondo en muchos ámbitos del PRI en Baja California Sur, y lo hemos dicho mucho en estas mesas, es ese liderazgo y esa imposición que hacen las corrientes más allá de los consensos. Alejandra pone un tema sobre la mesa: ¿qué tanta fuerza y representación propia tiene la candidata que encabeza una de las planillas, la que se supone está apoyada por Estela Ponce y por Isaías González? ¿Cómo percibes tú el tema del reto de esos procesos desde la lógica democrática y desde la lógica de la lucha de poderes? Son poderes los que están ahí, son corrientes que están buscando hacerse de una posición importantísima. Es el PRI de la capital del estado, por más que esté hoy por hoy bocabajeado el PRI en Baja California Sur. Pues en un primer plano yo estoy observando la falta de seriedad de tres personajes concretamente. Me parece que estos acuerdos que ellos según construyen, pues me parece una idea muy chiflada, David. En primer lugar, el mensaje que provocan que mande su partido, el PRI, a la sociedad y a otros institutos políticos, es de ser un partido que no tiene seriedad, un partido antidemocrático y un partido que no tiene un compromiso social con los subcalifornianos, en este caso con los paceños. La idea es muy sencilla. El Comité Ejecutivo Nacional llegó a la decisión de que se diera la candidatura por unidad en Baja California Sur. Hasta ese momento las cosas avisoran un partido entonces en vías ya de reconstrucción y de poder prepararse para los próximos comicios electorales. Pero Ricardo Barroso Agramón, al modo, y porque es su costumbre y así se le empieza a conocer ya, no tuvo seriedad, no tuvo pantalones para respetar la decisión de su partido desde el Comité Nacional a través de su delegado, el senador Aarón Irizar. Porque todavía el jueves a las 3 de la tarde, todos los priistas, sin imposición alguna, a través de la firma de sus sectores, del acuerdo de sus cuadros más sobresalientes y de la misma militancia, estaban en común acuerdo de llevar una fórmula que representara todas las corrientes, estas tres corrientes de las que se conocen, la que encabezan tres legisladores: Ricardo Barroso, Isaías González y Estela Ponce. Nada más que aquí se mete un cuarto en discordia, y que no es Juan Alberto Valdivia, que me consta que ha sido respetuoso de estos enredos que está provocando Ricardo Barroso. Se mete el diputado Amadeo Murillo, y van y se arreglan con Abimael Ibarra Abundes, quien tiene además fama de traidor, David. Un día está con Isaías González, otro día se va con Barroso, acuerda con Estela, pacta con Valdivia,
y hasta con logias termina también con los aquí en la maneros. ciudad, y termina de manera ventajosa dejándose manipular por Ricardo Barroso y Amadeo Murillo. No les importa el mensaje que están Y Valdivia, ¿qué hace ahí? mandando. Pues también es un Sí, tercero en discordia. pero Valdivia también. no ha Ay, es un salido santo a ahora. un escenario. ¿Santo? No, ¿Qué no es un convencieron? santo. Es un político y es un delegado federal, Alejandra. Sí. Los Por eso, santos pero es solamente- perverso Sí, también. pero Es es perverso. Pero quiero terminar, pues, ¿cuál es el mensaje, David, que están distorsionando? Que en el PRI nadie se puede poner de acuerdo. Cuando no es el partido el problema son estos personajes Que no le abonan a la unidad. no le abonan a la unidad y ellos mismos están negando su condición de ser político. Porque si la política como una de las más altas estirpes de la humanidad, lo primero que enmarca son los acuerdos y la voluntad de diversos actores, Y la hasta con capacidad. intereses antitéticos, pues suele suceder que ese tipo de personajes empobrecen la política del PRI en Baja California Sur. Con Juan Alberto yo ahí sí, y lo digo abiertamente, me inscribo en la línea de la democracia, me inscribo en la posibilidad en que los actores de un partido, sea el que sea, tengan la posibilidad de competir entre ellos. Yo me inscribo en los términos de la legalidad de un proceso, porque hay una convocatoria para el efecto y significa inhibir al final de cuentas los derechos que hoy por hoy están también ya muy salvaguardados por la ley electoral, para que quien quiera participar y reúna los requisitos se participe. Yo me inscribo en este momento, y lo digo abiertamente, en la oportunidad que tienen hoy por hoy los priistas de base, los seccionales, que todos Sí. responden a un mandato, que todos responden a una simpatía política en torno a estos Y a una grandes aspiración muy personajes. legítima también. Y lo que Sí. vamos a tener el día que se haga la asamblea y el día que surja un ganador, vamos a tener una actualización de la de lectura política de cómo andan esa correlación de fuerzas en el PRI. No, pero Porque como dice hoy- Alejandra, y perdón que por- te no, es interrumpa. que ya vamos a un corte, porque hoy vamos ya en un tema en el que era entre tres como se buscaba construir la unidad con acuerdos de dos. Hoy por hoy ya aparece una competencia de dos corrientes contra dos corrientes, con sus respectivos sectores, organizaciones y la reconstrucción de consensos, porque ahorita Pedro menciona, eran varios los tiradores y varios tiradores Pero que sí, ya, política. que ya declinan y habrán de sumar sus canicas a cualquiera de estos dos contendientes. Regresamos, amables televidentes.